Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el Canciller Nacional, doctor Euclides Acevedo. Con él vamos a hablar acerca de la calidad de la política paraguaya 33 años después de la caída de la dictadura. ¿Por qué nuestra democracia se ha limitado a una democracia meramente electoral y no tenemos una democracia de calidad que dé respuestas a las necesidades ciudadanas? ¿Cómo podemos mejorar la calidad de nuestra política? Ese va a ser el tema sobre el cual conversaremos con el doctor Euclides Acevedo. Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes Bancop, un banco con raíces, y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor Euclides Acevedo, ministro de Relaciones Exteriores, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Bancop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Dicen que la vida de campo es tranquila, que el contacto con la naturaleza es único. Ahí no existe el tráfico, tampoco el ruido, que depende solo del clima. Dicen que el dinero se hace prácticamente solo, que trabajas sin horarios, sin jefes, y te vas a dormir tranquilo. Sabemos de tu esfuerzo. Bancop, un banco con raíces. Ya estamos en compañía del señor ministro de Relaciones Exteriores, el canciller doctor Euclides Acevedo. Buenas noches, gracias por acompañarnos en Líderes. ¿Qué tal, Federico? Bien, gracias. Pese a la obsesiva disciplina escénica antes de esta conversación, estoy seguro que la charla será distendida. Exactamente. Y espero que sea provechosa. Sí, ministro, claro que sí. Doctor ministro, dígame, ideológicamente, ¿cómo se define usted? Yo soy un socialdemócrata convencido. ¿Qué quiere decir eso? Yo que tengo una concepción social del Estado y de la sociedad. Por eso la gente a veces se olvida, en esa pugna a veces un poco escolar sobre las ideologías. Nuestro Estado es un Estado social de derecho, que sirve tanto para el liberal como para el socialdemócrata. ¿Por qué? Porque tiene una concepción y estructura republicana. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado tiene que estar al servicio del ciudadano. Okay. Y el Estado social de derecho, más todavía hacia los sectores vulnerables. Esa es nuestra responsabilidad. Es decir, partimos de la base de que hay una desigualdad social. Ok, perfecto. ¿Y la producción económica? No, la producción económica hoy día, y algunos dicen que eso hace que las ideologías desaparezcan. No, lo que pasa es que las ideologías, las doctrinas, el pensamiento es dinámico. Entonces, el aparato productivo antes era todo del Estado, según la concepción de la época de la Unión Soviética. Ok. Y el capitalismo decía, no, todo en la propiedad privada. El Estado no es propiedad de nadie y tampoco es propietario de todos los aparatos productivos. Entonces hoy estamos en el momento histórico exacto de la combinación entre lo público y lo privado, que es una antigua discusión. Antonio Gramsci se dedicó varios cuadernos y varias épocas en hablar sobre el tema.
Y bueno, los filósofos y politólogos desde Duverger, desde la época de Marx, de Feuerbach, de Hegel, todos hablan de, bueno, hasta dónde lo público, hasta dónde lo privado. Exactamente. Hoy, con el avance de la tecnología, la información al servicio de todos, es indispensable un pacto entre lo público y lo privado con respecto a un proyecto. El pacto no sirve si no hay un proyecto que los una, un modelo que no les convenga a ambos. Por eso el Paraguay hoy necesita equilibrio, sensatez, apego a los adelantos científicos para la producción. ¿Qué es la historia, Federico? Es la historia de las producciones, no es la historia de las guerras, la historia de las pasiones, la historia de las religiones. En todos estos siempre subyace la producción. Entonces, producir mejor, con calidad, y su resultado distribuirlo equitativamente. Para eso hay que entender el Estado, dominar los códigos de la sociedad y tratar de armonizarlos con el objetivo, el llamado bien común que todo el mundo repite como un lugar común. El bien común no es otra cosa que la distribución inteligente de la riqueza, que no es solamente riqueza económica. Okay. Tiene que ser también una riqueza cultural, una riqueza ecológica. O sea, hoy día no se puede contemplar ningún proyecto sin el concurso del medio ambiente, sin el concurso de la historia, porque la historia hace a la identidad. En la medida en que no sepamos historia, no tenemos identidad. Si no tenemos identidad, nos van a comer los piojos. Ok, doctor, yo puedo decir, como lo hizo hace poco el presidente Boric en su discurso de Asunción en Chile, llegó el momento de una mejor distribución de la riqueza que produce el país sin sonar populista. Por supuesto, el populismo es una propuesta engañosa. Por eso te decía al comienzo que toda combinación dentro del aparato productivo tiene que estar sustentado en la ciencia. ¿Qué quiere decir sustentado en la ciencia? En los adelantos de cómo se produce hoy día la genética en el campo de la agricultura, en el campo de la ganadería. Es imprescindible si querés un producto de calidad. Entonces, no es populista lo que propone el presidente Boric, sino todo lo contrario. Populismo es cuando uno vende caramelos de madera a la sociedad. Y la sociedad ya no es tonta, está informada. Por eso es que el populismo y la demagogia son dos patologías de las que tenemos que desprendernos. Ok. Porque eso le resta credibilidad a la democracia, le resta solvencia a las instituciones y finalmente el dirigente político es un payador. Ok. No es un líder. Ok. Ministro, ¿quiere decir entonces que usted podría estar pensando que este señor Boric, más allá de que es comunista, a la hora de gobernar va a ser mucho más pragmático que un populista? Estoy absolutamente seguro. Y fíjate, Federico, cuando Ricardo Lagos, que ha sido uno de los mejores presidentes de Chile, socialista, que antes de ser ministro de Educación y de Obras Públicas fue embajador en Moscú, ya conoce muy bien todo lo que es la Guerra Fría, sus códigos. Cuando él apuesta por Boric, ya llamó la atención. Esto digo, este le va a dar una dosis de pragmatismo, le va a dar una dosis de madurez en el ejercicio del poder. Y por otra parte, el establishment político chileno es muy bueno, que no se van a dar el lujo de tolerar a populistas. Pueden soportar hasta un autoritario, pero no van a tolerar a un populista porque el populista les va a engañar. Y ellos ya están vacunados contra el engaño. Por eso yo creo que el programa del señor Boric es un programa, primero, realizable, segundo, necesario, y tercero, imitable. Lo cual quiere decir que no se traiga copiado al carbónico. Imitable. De allá.
Ok. Doctora Acevedo, recién usted hablaba de un Estado que contenga a partir del reconocimiento de una realidad. Vivimos en una sociedad con desigualdades. Tal cual. ¿Por qué, ministro, entonces en Paraguay no se ve que exista tierra fértil para que broten aquellos movimientos que plantean la revolución social, movimientos socialistas, movimientos de izquierda, como justamente para tratar de lograr una sociedad con un Estado más igualizante? La historia paraguaya hay que entenderla. Y si te fijas en el devenir de nuestra historia, no han prosperado los movimientos radicales. Uno puede ser revolucionario sin ser radical y uno puede ser radical sin obtener los beneficios del cambio. A ver, me explico. Los cambios en el Paraguay se dieron con la independencia, se crea el Estado Nacional, se apuesta por la producción, con el gobierno de los López se apuesta por la importación de conocimiento y tecnología, se importó maestros, pero se les dijo a los maestros, de esta forma quiero que usted enseñe. No es que se le dio una licencia de curso y hagan ustedes lo que quieran. No, porque había identidad nacional. Okay. Por eso se produce la guerra de la Triple Alianza. Y ahora estoy terminando de leer un libro de Sergio Abreu. Sergio Abreu ha sido canciller del Uruguay, fue ministro de Industria del Uruguay. Hoy es secretario general de la ALADI. Okay. Es hijo de excombatientes de la guerra del Chaco, o sea que tiene sangre paraguaya. Escribió su último libro, La vieja trenza, la alianza entre lo porteño y lo lusitano en la época de 1800 a 1875, donde explica sociológicamente y desde el Estado ese matrimonio adúltero entre el directorio porteño y la Casa Real portuguesa, que ven al Paraguay como un modelo peligroso. Entonces viene una guerra, una tragedia, un baño de sangre que quiere liquidar. Bueno, ahí ha habido una revolución en términos estructurales y culturales. Después vienen las distintas, en realidad más que revoluciones, intentos de golpes de Estado, inestabilidad, que solamente hay un periodo de cierta tranquilidad en el primer gobierno de Bernardino Caballero, apóstol de la tolerancia política, Epifanio Méndez Dixit, y después la era de Eligio Ayala, 1920-1936. Después hay mucho tumulto, y los intentos revolucionarios fracasaron justamente por no tener un criterio de la realidad. Movimiento 14 de mayo, Frente Unido de Liberación, 14 de mayo y Fulna, que quisieron tomar el poder por una importación equivocada de la guerrilla cubana. Porque los movimientos políticos responden a una realidad, y esa realidad responde a una historia en particular. Por eso, cuando cae Stroessner, y ahí yo soy un socialdemócrata que durante mucho tiempo apostó al golpe, porque era una forma inevitable. No se le podía echar a la dictadura por la vía de las urnas. Claro. A mi hija de y papá la voto, entonces es imposible. Entonces había que recurrir al golpe. No había otra forma. Y bueno, las Fuerzas Armadas, en combinación con la realidad, porque ellos olfatearon la realidad, inequidad social, disgusto, enojo, fatiga, arbitrariedad, falta de libertad. Entonces dije, Juana. Por supuesto que ahí también influyeron otros poderes fácticos internacionales como los Estados Unidos. Claro. O sea, hay que ubicarse en el ambiente nacional e internacional para decir cuál es el camino. Entonces, el procedimiento para obtener la paz social, la lucha con la inequidad social, es un gobierno republicano. Seguridad en primer lugar,
política de empleo en segundo lugar y corrupción cero. Basta de inmoralidad pública. Si esos tres elementos no se combinan, aquí no habrá democracia política nunca. Vamos a tener siempre democracias electorales, pero no democracia política. Entonces el movimiento social, el campesino o el sindical, debe ser conducido inteligentemente. O sea, no recurrir a la violencia. La violencia es la última instancia que tiene una sociedad para liberarse. Correcto. Y hoy tenemos libertad. Lo que no tenemos es igualdad. Entonces, quienes fuimos entrenados para luchar por la libertad, tenemos que prepararnos para luchar por la igualdad, que no es una especie de ensueño. No, la igualdad no es otra cosa que el acceso a los beneficios. Yo quiero que los ricos sigan siendo ricos y los pobres de una puta vez dejen de ser pobres. Y ahí tiene que gestionar el Estado. El Estado no puede estar indiferente, no puede ser un dirigente de tránsito. ¿No? Ok, correcto. Ministro, dos preguntas. La primera de ellas, ¿por dónde puede nacer aquellos líderes que concilien, por un lado, la necesidad de producir como base de crecimiento? No podemos ahuyentar las inversiones porque nos quedamos sin producir. Y por otro lado, la necesidad de un Estado o un gobierno con una mejor distribución, como usted dice, para que los pobres dejen de ser pobres y accedan a los beneficios. ¿Eso puede provenir a partir del partido que está hace 70 años en el gobierno, o usted cree que se necesita un cambio para lograr esa conciliación y dejar de ser simplemente una democracia de fachada, porque tenemos elecciones cada 5 días, pero no una democracia con calidad y con contenido político que da respuestas? Hay rupturas sin pacto. Hay pactos sin ruptura. Yo propongo una ruptura pactada. Y ahí entramos todos aquellos que queremos un modelo diferente. Da igual si es colorado, liberal, demócrata, cristiano, ateo, agnóstico o creyente. Lo que sí tiene que haber una coincidencia en lo que acabas de señalar. ¿Estamos de acuerdo en una mayor equidad social? ¿Estamos de acuerdo en que la producción tiene que estar planificada y debidamente distribuida, y por sobre todas las cosas, el conocimiento al servicio de esa juventud que hoy está ayuno de todo conocimiento? Entonces, lo que proponemos es un cambio tranquilo o una ruptura tranquila, que tiene que estar pactada, la ruptura. ¿Por qué? Porque si no hay pacto, no hay acuerdo. Y dijiste muy bien, sin inversión no hay desarrollo. Y el desarrollo es el crecimiento equitativa y justiciadamente distribuida. Entonces, la cosa es aparentemente sencilla. Lo que tiene que haber es una cuota de desprendimiento personal y una clara concepción del Estado al servicio de la ciudadanía. Ok. ¿Cómo se operativiza una ruptura pactada? Vos dirigente, yo dirigente, él dirigente, de todas las corrientes políticas. Hay un modelo que es transversal a todos los conocimientos y doctrinas, que es el Estado republicano. Entonces, este no es un Estado republicano, porque la democracia es el gobierno de las mayorías, la república es el gobierno de la ley. Y acá la ley no gobierna, acá la ley, su aplicación se negocia, y ni qué decir su elaboración. Entonces hay que sentarse en una mesa que anhele la prosperidad de nuestro país. Nuestro origen comunero, nuestro origen igualitario de los guaraníes. Los guaraníes amaban más la igualdad que la propia libertad. Después vinieron las contaminaciones extranjeras, la política del coloniaje. Entonces, pactemos la ruptura de este modelo. Por eso yo propongo una convención nacional constituyente, que es el final de un diálogo inteligente entre dirigentes, no solamente políticos,
no, políticos, empresarios, sindicatos, movimientos sociales, individualidades relevantes. Ahí tenemos que caber todos. Por eso siempre hablamos de los llamados pactos de la Moncloa, que mucha gente repite y no sabe. Ahí hubo muchos pactos, no uno. Pactos, no pacto. Okay. Entonces, otra cosa es el pacto de punto fijo que fue en Venezuela en el 58, ¿verdad? En que vamos a alternarnos en el poder. No, acá no vamos a alternarnos en el poder. Acá tenemos que pactar cómo gestionar el poder, para qué tiene que servir el poder. Y te va a resultar un poco extraño lo que te voy a decir. Aquí tenemos que gestionar el apostolado del poder. Por eso solemos hablar de la Segunda República. La primera terminó el 1 de marzo, con el ejército de ocupación del Brasil. Entonces, lo que tenemos que ahora es una profunda reflexión y un convenio. Si no hay ese acuerdo, y bueno, vamos a dividirnos. Correcto. La segunda pregunta con respecto a sus reflexiones, ministro, es la siguiente. Durante la dictadura de Stroessner, las bases populares que usted recién mencionó cuando se refería a campesinos, sindicatos y movimientos sociales, estaban todos unificados con respecto a un mismo objetivo. Era derrocar y cambiar ese gobierno dictatorial por libertades. ¿Por qué ahora no hay una cohesión de esos movimientos populares, sindicatos y campesinos reclamando un Estado más igualitario y más justo? Y porque la dirigencia política que se hizo cargo del Estado después de la caída de Stroessner demostró que estaban vacíos intelectualmente. Porque solamente el conocimiento te permite entender que ese movimiento social, ese sindicato, ese empresario, ese intelectual, este partido político, tienen que irremediablemente estar unidos con un modelo emancipador. Un modelo emancipador en el campo económico. Boriajún y Pleitorá, Federico. Finalmente, ¿qué es lo que la gente quiere? Dinero. Bien ganado, dignamente ganado, para que pueda hacer y ejercer su libertad en hacer lo que quiera. Por eso creo que este es el momento en que hay que recurrir a personas que estén de una vez por todas comprometidas con algo que quedó postergado durante 33 años. Ok. Ministro, cuando dice la dirigencia post-Stroessner se caracteriza por ser vacíos intelectualmente, ¿generaliza ya todos los partidos, ministro? Absolutamente todos, porque la contaminación de la ignorancia política es como la pandemia, con la diferencia que con esta pandemia hay vacuna. Hasta ahora no tenemos una vacuna para esa desproporción entre lo que el país necesitaba y sus dirigentes tenían como propuesta intelectual. Fíjate vos, tuvimos nuevas leyes, se cambió la Constitución, hubo elecciones a patada, hubo hasta alternancia. No hubo nunca un pacto político, que es la primera asignatura de la transición, que es la primera asignatura que tiene que ser rendida por la clase política después de la caída de la dictadura, por lo tanto la caída de un modelo. Entonces nos embriagamos con la libertad, de lo que algunos pícaros se aprovecharon para sacar grandes ventajas particulares y se olvidaron del pueblo a quien invocaba en los discursos e ignoraba en la gestión de la previsión social, en la gestión de la educación emancipadora y laica, en la salud al acceso de todo el mundo, la política de empleo para los jóvenes y sobre todo se descuidó la seguridad. Por eso hoy día somos un Estado vulnerable, porque dejamos la seguridad al costado como si fuera un concepto policial, y no es eso, y dimos lugar a los poderes fácticos del delito internacional. Correcto. Ministro, y en esa responsabilidad para elevar la calidad de la política, la oposición tiene mucha culpa o responsabilidad, porque cuando yo veo que el partido de gobierno comete los pecados que usted acaba de cometer,
desustancialización, no compromiso con las necesidades de un pueblo a quien invocamos en época de elecciones, abandono responsabilidades clave como salud, educación y seguridad. Yo espero que la oposición me muestre una cara opuesta a lo que estoy viendo que recibo de parte del gobierno, y no lo mismo, no cambiar 6 por media docena. Sin embargo, muchas veces la gente no ve en la oposición una alternativa diferente. Se intenta polarizar y decir si él es malo, yo soy bueno, si él es negro, yo soy blanco, si él es la mafia, yo soy la república, pero en realidad eso no convence. ¿Por qué la oposición es tan de poca calidad, ministro? La oposición y el oficialismo padecen de la misma enfermedad, la poca calidad intelectual. ¿Por qué? Porque acá hasta hoy no puedo desentrañar el origen, pero sí veo las consecuencias. El código electoral descompuso a todos los partidos políticos. Perdón, ministro. El código electoral descompuso a los partidos políticos. ¿Por qué? Y porque los sometió a una maratón electoral descuidando la función cívica y de docencia cívica de los partidos políticos. El operador político sustituyó al dirigente y el recaudador de votos al pensador político. Entonces los partidos políticos se convirtieron en aparatos electorales. Y ahí también hay el voto directo, que parecía ser una especie de canto ateniense a la democracia, terminó convirtiendo a los partidos políticos en propiedad de las sociedades anónimas o de los ricachones que se hacían cargo de los partidos. Entonces, la responsabilidad de la oposición y el oficialismo, por una comodidad, porque acá hoy día la oposición y oficialismo se da dentro del Partido Colorado, se dio casi siempre en este periodo de transición. Y la oposición se tornó desértica porque hay opositores combatientes, honestos, pero no articulados. De ahí por eso la oposición, como tampoco yo te diré, no sé si el oficialismo está en el gobierno. O sea, el oficialismo colorado, hoy día el Partido Colorado está fracturado. O sea, ¿quién es el opositor más férreo al oficialismo que encabeza el presidente Abdo? El cartismo. Es el cartismo. Por lo tanto, dentro del Partido Colorado se da esta rara situación de opositor y oficialismo al mismo tiempo. Y la oposición ha sufrido una enfermedad muy peligrosa para la democracia, que es la fragmentación. Por eso es que tenemos que buscar líderes coagulantes. Y ahí tiene que haber mucho desprendimiento. O sea, vamos a irnos detrás de aquel que mida mejor, aquel que aglutine mejor y aquel que proponga un acuerdo inteligente para el país. Aquí no se trata de decir ANR nunca más, porque lo que hace es abroquelar a un partido que tiene un alto instinto de poder. Y aquí lo que se trata es de compartir el poder, lo que supone no necesariamente compartir los cargos. Vamos a compartir responsabilidades, vamos a compartir proyectos y vamos a poner en la vidriera lo que hacemos. Vean la transparencia, contar lo que se va a hacer y mostrar lo que se hace y también lo que se dejó de hacer, para que el que escrute tu gestión sea el ciudadano y no el que está en su propia burbuja. Correcto, correcto. Ministro, ustedes, los políticos, deberían, hoy no vemos que cumplan con la segunda, pero deberían tener dos luchas. Una lucha por alcanzar el poder, que es la lucha en las elecciones, y una lucha no por alcanzar el poder, sino desde el poder, por implementar los cambios que impacten en la calidad de vida de la gente. Hoy en día el Paraguay necesita cambios profundos, como por ejemplo una ley de la función pública para transformar el Estado, como por ejemplo la reorganización de todas las cajas
previsionales que hoy son una hemorragia para las finanzas públicas. ¿Quién y cómo puede desde el poder decir, me hago cargo? Esto va a ser doloroso, pero lo tenemos que hacer. Yo no creo en los liderazgos taumatúrgicos. Es muy peligroso decir, fulano soluciona tañandebe. En todo caso, vamos a ver quién de los dirigentes es capaz de acopiar, aglutinar y distribuir roles de esa responsabilidad que decías. Primero, tenemos que tener la suficiente ambición de poder. Okay. No la codicia, ambición de poder. Y llegado al poder, tener la responsabilidad, la epopeya, si vos querés. Porque estamos en una etapa así de salvación, Okay. ¿O no? La epopeya de ejercer el poder, pero de acuerdo a unos proyectos que señalás muy bien. Primero, de higiene del Estado. Okay. Higiene moral, higiene administrativa. Eso, la ley de la función pública, por decirlo. O sea, que el Estado se regenere, se reforme, se refunde al servicio de una ciudadanía que está harta. Está harta de los políticos y no sé si de la democracia. Pero hay que saber decirle también, señores, esto tiene arreglo. Correcto. Permítame hacerle la siguiente pregunta, doctor. Esto tiene arreglo, Sí. pero también tiene costos. Sí, señor. Entonces, si usted fuese presidente de la República, usted sabe que esto, por un lado, es necesario arreglar. Por otro lado, hay forma de hacerlo, pero también hay un costo y la gente puede decir, mira el desastre que armó el presidente Euclides Acevedo. Para eso luego cambiamos. Con los colorados estábamos mejor. ¿Cómo usted haría para decir, arreglemos este tema de la función pública, arreglemos este tema de la hemorragia de las cajas previsionales, porque esto nos va a explotar en la cara aquí algunos años, sabiendo que esto va a implicar altos costos para quien encabeza o lidera estos conflictos que hay que arreglar? Yo no soy Churchill para decirles prometo sangre, sudor y lágrimas. Lo que les prometo es un gobierno de manos limpias y uñas cortas. En primer lugar, decencia, honestidad y transparencia. Todos los ministros, declaración de bienes en el Panteón de los Héroes. Pues me dirá, mucho simbolismo. Sí, señor, es simbolismo. La política se mueve con símbolos, se apasiona con los símbolos, primero. Segundo, ¿cuál año de situación? Ibaí, Iné, Dailao, Oñenguaypá. Pero esto tiene arreglo. He aquí la política previsional para que yo te pueda asegurar tu vejez. He aquí la política de educación laica, pública, gratuita, sobre todo para los niños y los jóvenes. Y aquí la política de empleo, con la base de una seguridad transversal. Terminaron los motochorros, por las buenas o por las malas. Motochorros primero, peajeros después, ladrones de guante blanco y crimen organizado. Con el crimen organizado no hay pacto, Federico. Son irredimibles porque tienen mucha plata y ningún escrúpulo. Correcto. Entonces hay que decirle, señores, esto nos va a costar un tiempo, pero les puedo garantizar que esto va a estar al servicio de ustedes. Correcto. ¿Cómo los convence a los colorados que posiblemente tengan mayoría en el Congreso para que se sumen en ese pacto de hacer las transformaciones que necesitamos hacer? Sin el Partido Colorado y sin el Partido Liberal no se ganan las elecciones. Sin el Partido Colorado y sin el Partido Liberal no se puede gobernar el país. Y también con los sectores democráticos, progresistas y aún con individualidades. ¿Cómo les convencé? Vamos a compartir el poder. Es la única manera de responsabilizarnos mutuamente, porque yo no le puedo decir a Colorado, quédate ahí en la gradería y mira cómo juego el partido. No, es Yunan de Ayoren Diego. A ver, venía a mojar la camiseta conmigo, entre todos. Y una vez que pongamos la casa en orden, convirtamos la democracia electoral en una democracia política. Saneemos a los partidos políticos.
Yo soy un partidócrata, yo creo en los partidos, no en estos. Por eso hay que cambiar el sistema de partidos políticos. No excluir a los partidos políticos porque si no vienen las corporaciones a hacerse cargo del país. Ok. Y acá, como te decía, lo importante es el Estado, no los negocios. Correcto, correcto. Ministro, hagamos un repaso. Post-Stroessner, primero Andrés Rodríguez, después Juan Carlos Guasmosi, después, muy poco tiempo, creo que 8 meses, Raúl Cubas, Luis González Maqui, Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo, Horacio Cartes, Federico Franco, ok, Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez. ¿Quién fue el mejor presidente post-Stroessner? Sería mucha pedantería de mi parte calificar quién fue mejor o fue peor. En primer lugar, porque las gestiones de Estado se evalúan con el correr de los tiempos. Por eso existen las memorias. Yo creo que cada presidente tuvo su lado positivo y tuvo sus equivocaciones. Y algunos no tuvieron tiempo de llevar a cabo su programa, como en el caso particular del presidente Cuba o del presidente Lugo, porque fueron gobiernos inconclusos. Entonces, yo querría que se dedicaran los observadores de nuestra historia con datos económicos, para no decir quién fue el mejor o quién fue el peor, sino que cómo podemos hacer, a la luz de estos aciertos y equivocaciones, cómo hacerlo mejor. Okay. O sea, ¿qué es lo que importa en el pecado? Correcto. ¿Y el arrepentimiento, su confesión o el propósito de enmienda? Entonces, quedémonos con el propósito de enmienda y no nos golpeemos el pecho confesando los pecados y hablando de remordimientos que algunos no los tienen. Porque acá hay muchos inmorales. Correcto. Pero me preocupan más los amorales, que ya ni siquiera tienen reglas. Exactamente. Y el presidente Mario Abdo Benítez, ¿fue un gobierno netamente enfocado o dedicado a enfrentar urgencias y contingencias? ¿No pudo dedicarse a trabajar en su plan de gobierno? Tal cual. No sé quién, pero la mala suerte de Mario Abdo, a quien yo creo que con el tiempo se le va a extrañar porque ha tenido una excesiva tolerancia para mi gusto. Tuvo sequía, tuvo inundaciones, tuvo incendios, tuvo la pandemia, tuvo 2 juicios políticos. Imposible gobernar así. Aún así, hay datos esperanzadores en el campo de la infraestructura que demuestra que aquí, a pesar de la pandemia y de la parálisis que se produjo en todo el mundo, acá se creció. Acá lo que no hubo tiempo es distribuir lo producido y nos pudimos desprender todavía del susuá de la corrupción. Y ese hay que hacerlo explotar como el forúnculo. Hay que sacar la pus, pero sobre todo el yaupá, eso que está al final. Y después empezar a cicatrizar. Pero a cicatrizar no de una manera perversa como esta operación que hay, okay, sino que otro tipo de cicatriz. Tenemos que traer acá un cirujano plástico. Correcto. Ministro, ¿cuáles son sus planes para las próximas elecciones 2023? Siempre dije que yo soy un político no en situación de retiro, en plena actividad. Okay. Por lo tanto, tengo que ser un animador de un proyecto político como el que te estaba explicando muy someramente. No, yo no te hablé de la política fiscal, no te hablé de la política exterior, no te hablé de la política medioambiental, pero te di más o menos el modelo. Si yo soy un animador de eso, tengo que meterme en la pelea. No puedo quedarme afuera mirando desde lejos porque sería mucho oportunismo político. Okay. Hoy día yo, quieto en mi sillón, puedo ganarme con cierta facilidad una banca en el Congreso. Exactamente. No es esa mi intención. Yo soy un militante de Estado Mayor. Quiere decir, uno que trabaja, que estoy en contacto, pero por otra parte quiero ejercer. O sea, me atrae más el Ejecutivo que el Legislativo. Alguna vez quise ser fiscal general del Estado, pero fui damnificado por pactos políticos oscuros que me dejaron fuera. Entonces,
Mi única opción ahora es el Ejecutivo. Okay. Pero apostaré por el que esté mejor posicionado. Le apoyaré incondicionalmente, con una sola condición, que todos tengamos un proyecto común emancipador. Ok. La diputada Katia González pretende ganarse la confianza y el voto de la ciudadanía para encabezar la chapa opositora, ganándole las internas dentro de la oposición a los liberales. ¿Competiría usted en esas internas dentro de la oposición? Yo no creo en la concertación de derecho tal cual está reglamentado en la ley, que es farragosa, es peligrosa administrativamente, de cumplimiento casi imposible. Yo apostaría por el consenso, por una concertación de hecho. No decir, vamos a una especie así de una especie de preliminar o una pretemporada. Primero, es un gasto electoral, es una falta de presupuesto que no te permite, por más que aparezca democráticamente. Además, eso del padrón abierto, no, yo creo más bien en el consenso. Y el consenso es paciencia, mucha saliva, mucho desprendimiento, y hay otros métodos de medición que no sea... Hoy día las elecciones, los aparatos electorales están por encima de la cualidad de los representantes. Pero bueno, yo me presto a ser animador de cualquiera de estas fórmulas, porque finalmente una política sin imaginación es una política estéril. Una política sin conocimiento es curanderismo. Una política sin pasión, una especie de león herbívoro. Correcto. Ministro, entonces aquellas personas que dicen, pero la forma más democrática de elegir a los candidatos es a través de padrones abiertos y voto directo de la ciudadanía. Hay cierto engaño entonces allí, ministro. Claro que hay un engaño, porque en esa elección no van a participar los colorados y los que no son liberales. O sea, yo por eso hablo de una concertación nacional, no de una concertación de la oposición. Porque si hay una concertación de la oposición, Pepe, ¿queda el lacartismo ahí entonces? ¿O no? Entonces, yo hablo de una concertación nacional. No tenemos que excluir a los colorados. Okay. Sería una equivocación. Finalmente es un partido que en las últimas elecciones tuvo 1.150.000 votos. En las elecciones municipales de hace un año. Quiere decir que ahí hay una fortaleza política y un mercado electoral que debe ser atendido. No podemos excluirle a nadie, salvo a los corruptos, a los que tienen problemas con la justicia y a los vinculados con los poderes fácticos del delito internacional. Correcto. Recién usted decía, es peligroso hacer una campaña con ANR Nunca Más porque se abroquelan y son poderosos. ¿Cree usted que en el año 2023 el Partido Colorado puede llegar dividido a las presidenciales, como ocurrió en el año 2008, luego de las internas entre Blanca Ovelar y el señor Luis Castiglione? No me cabe ninguna duda. Va a llegar fracturado. En el 2008 llegó descangallado. Acaban de llegar fracturado. Y esto es un diagnóstico, ni siquiera es un juicio de valor. Todo hace suponer que así sea. Correcto. O que así va a ser. Ok. Ministro, ¿le preocupa cómo puede quedar usted parado o pegado a este tema de Itaipú, que aparentemente, más allá de que la ley y los tratados hay que cumplirlos, y los anexos, etcétera, etcétera, pero no pinta bien para el país? No pinta bien porque mucha gente hace que pinte mal. Y yo tengo una respuesta muy clara. Haga lo que se haga, debe hacer públicamente. Mi posición es clarísima al respecto y enfatizo en lo siguiente. La gente se queda con el anexo C. El anexo C es una parte de Itaipú, no es todo Itaipú. Itaipú es todo. Por lo tanto, mi propuesta para la revisión del anexo C, para que esto sea beneficioso al país, en primer lugar hay que, por primera vez después de mucho tiempo, plantear en serio la renegociación del tratado de manera integral.
Y para eso necesitamos una política energética debidamente explicada, no para autosuficiencia de los especialistas, sino que para que la gente entienda qué es la política energética, porque todo el mundo habla, hay que ejercer la soberanía, tenemos que comer el 50%. ¿Cómo? Tenemos que preparar un plan industrial para que podamos consumir lo que nos corresponde legítimamente, que es la mitad, y para consumir lo que nos corresponde tenemos que tener la infraestructura, redes de transmisión. Por lo tanto, hay que potenciar a la ANDE como gestora de la producción eléctrica y la distribución de la misma con planes industriales determinados. Después voy a hacer lo que quiera. Lo que yo no puedo hacer es 50% me pertenece, mastico el 15% y el resto convierto en arbolito de Navidad todo el Chaco. No. Tengo que planificar. Por eso la revisión integral. Falta la revisión del anexo A, la revisión del anexo B. Las esclusas no están construidas y eso forma parte también de... Yo aprendí en este tema de Itaipú que muy pocos son los que saben y estos no explican bien. Son muchos los que no entienden y explicaron como si entendieran y la mayoría absoluta que está completamente confundida porque hay un problema de comunicación. Y qué cosa rara, muchos de los llamados patriotas y salvapatrias terminan defendiendo las intenciones del Brasil porque dicen de entrada, Pepe fracasata, porque es notable. Yo creo en el talento paraguayo, creo en la capacidad de negociación del paraguayo. No creo que el brasilero sea más capaz que nosotros, en absoluto. Y yo que no entiendo mucho y ahora sé más que antes, me di cuenta de que cuando uno se pone firme, los tipos retroceden. Y hoy por eso estamos en una especie de punto muerto. ¿Por qué? Porque le dijimos a nosotros, esta es nuestra posición. Y hacen propuestas que son absolutamente inaceptables. Y yo creo que hay que esperar qué sucederá el próximo gobierno en el Brasil. Y al que venga aquí en Paraguay, hay que darle los instrumentos para que revise el tratado de manera integral. Y eso supone un gran debate nacional, donde se explique en las universidades, en los colegios, el origen de Itaipú, lo que sucede en Itaipú, lo que va a suceder de aquí a 30 años, y discutir otras formas de producción de energía eléctrica, y sobre todo convertir el Paraguay en un hub, en una suerte de distribuidora energética regional. Correcto. Ministro, estoy absolutamente de acuerdo con usted en cuanto a la necesidad de una visión global que pasa por una política energética. Estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, más allá de eso, lo puntual es que se está terminando de pagar la deuda que tiene Itaipú. Sí. Cuando usted dice, esta es nuestra posición, ¿cuál es nuestra posición? Y nuestra posición es mantener hoy día el tema de la tarifa, de tal suerte a que en el 2023 haya la suficiente comodidad en términos de disponibilidad de tanto de energía como de dinero para cumplir con la función social de Itaipú. No es que produce energía nomás, tiene que ser una herramienta de desarrollo, primero cumpliendo labores de carácter ecológico, de carácter social, las unidades familiares que tienen que seguir cumpliendo. Y esa plata de los royalties, empezar también a revisar. Mitad revisa hacer la anexo, dos revisa hacer la royalty mopa o jota. Hasta el momento los royalties acá lo que da es jodido a los municipios, más no hacia los intendentes o a la junta que se quedaron con el capital y al pueblo le quedó el vuelto. O sea, hay muchas cosas que revisar. No se puede abordar de una manera irresponsable un tema tan neurálgico y sensible como Claro, entonces la posición es que no haya una disminución en el precio de la tarifa. Sí, oye. Y entonces va a sobrar ese dinero en la binacional al no tener que pagar y que ese dinero vaya a fondos sociales. A fondos sociales, debidamente vigilados. Correcto, no a la política. Por eso este informe de la Contraloría fue auspicioso. El dictamen de la Contraloría, que mucha gente se enojó. Pero yo le felicito al Contralor en el sentido de que nos da la oportunidad de decir, señores, esto hay que revisar. Y ahí creamos la Comisión Binacional de Cuentas. ¿Por qué tenemos que esconder lo que no puede? Lo único que se puede esconder es el delito. Las cosas bien hechas tienen que ser públicas. Tenemos que querer mostrar
Va a pico la ñañomita. Vale decir que acá hay mucha tela que cortar. Perfecto. Ministro, ¿le pidió usted explicaciones a su par del Brasil respecto a las recientes declaraciones del señor Paulo Guedes, que dijo que prácticamente Paraguay es un protectorado del Brasil, un estado más del Brasil? Sí, nosotros le llamamos al encargado de negocios del Brasil y nos dio una explicación. Y el señor Guedes habló con nuestro embajador en Brasilia, pidiendo disculpas por su mala improvisación. El famoso, eso se me sacó fuera de contexto. Yo honestamente creo que el señor Guedes sufrió una traición cultural, la cultura del expansionismo. Y el que se declara Chicago hoy tiene una concepción muy particular de la economía. Y habrás leído que el Ministerio de Relaciones sacó un documento muy educado para mi gusto, que estoy más lejos de la diplomacia que de cualquier otra cosa, y dijimos claramente, nosotros fuimos y seremos siempre independientes y soberanos. Esa notificación quedó muy clara para el Brasil. Y el señor Carlos Franza, que es el canciller con quien yo me llevo muy bien personalmente, entendió perfectamente el mensaje. Por eso te decía yo no sé de dónde sacan de que en la mesa de negociación el Brasil siempre nos va a joder. Nos va a joder si nos dejamos joder. A mí no me preocupa la pretensión del Brasil. A mí lo que me preocupa eventualmente es que cedamos ante sus pretensiones. Claro. Y cuidado, también tenemos que tener las nuestras. Va a ir cuando llegue como ayer la potaba a BI. Queremos ser nosotros el aeropuerto principal en el tráfico de electricidad, el hub. ¿Por qué no? Esa es nuestra pretensión. Correcto. Ministro, ¿es usted creyente? Sí, señor. ¿Practicante? No voy a misa, Ok. pero creo en la Eucaristía cotidiana. Creo en la espiritualidad más que en la religión. Y mi fe es la de Teilhard de Chardin, que buscaba a Dios en la biología, o mi Dios es el de Baruch Spinoza, que está en la calle, que está en el pobre, que está en un escaparate. ¿Y qué pasa después de morir? Y ese es un misterio insondable. Para que yo pueda saber lo que va a pasar allá, que lo disfrute aquí mismo y que mis pecados sean purgados aquí, no en el infierno. Ok. Y que el beneficio del paraíso me agarre en pleno bienestar, en plena vida. Entonces, mi fe o mi creencia es que Dios me dice, disfruta todo lo que puedas, goza todo lo que puedas, sin dañar a nadie, sin rencor que si lo tienes te hace daño a vos mismo, y sin dudar de la misericordia divina. Y la misericordia es para el pecador, no para el puro. Ministro, ¿cuántos años haciendo política? Más de 50. Más de 50. ¿De qué se orgullece o enorgullece usted de más de 50 años de política y qué se critica? Yo suelo hacer un permanente examen de conciencia porque los jesuitas pues te inducen a determinados hábitos. Y el hábito del examen de conciencia, y el Partido Comunista dice autocrítica, es la misma cosa. Y cotidianamente digo yo, si yo volviera a nacer, haría lo mismo. Y yo creo que me puedo adjudicar como mérito la coherencia en mis creencias políticas. No me arrepiento de nada, pero me hubiera gustado, y a veces lo lamento, no haber disfrutado más de mis afectos. Hubiera disfrutado más de mis hijos. Ahora trato de hacerlo con los nietos, pero esta puñetera política de repente me merienda, me devora el tiempo. Correcto. Por eso quiero saber retirarme, pero sin tener los desechos ni la decrepitud de la vejez. Quiero retirarme con el deber cumplido y probablemente con otras ilusiones. Ministro, yo tengo que hacer una pausa, pero le quiero dejar una pregunta y dígame, por favor, o deme la respuesta luego de la pausa. La pregunta es la siguiente. Usted fue ministro del Interior. La lucha
contra el narcotráfico es una lucha perdida? ¿Me responde, por favor, luego de la pausa? Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con esta última pregunta con el doctor Euclides Acevedo. Dicen que la vida de campo es tranquila, que el contacto con la naturaleza es único. Ahí no existe el tráfico, tampoco el ruido, que depende solo del clima. Dicen que el dinero se hace prácticamente solo, que trabajas sin horarios, sin jefes, y te vas a dormir tranquilo. Sabemos de tu esfuerzo. Bancopp, un banco con raíces. Seguimos con el canciller nacional, doctor Euclides Acevedo. Señor Acevedo, le dejé la pregunta. ¿La lucha contra el narcotráfico es una lucha perdida? En absoluto. Es una causa que yo la compro. Es un desafío que yo lo compro. Es más, va a ser una batalla ganada, no me cabe la menor duda. Tengo todos los insumos y tengo la convicción de que no es una lucha perdida. Todo lo contrario. Es más, el próximo gobierno irremediablemente va a tener que desprenderse de esta infección internacional que se llama el narcotráfico y sus efectos colaterales. Doctor, mucha gente dice, pero si no tenemos la capacidad de combatir a un grupo de delincuentes autodenominados Ejército del Pueblo, que son infinitamente menos poderosos en términos de infraestructura y recursos que el narcotráfico, ¿cómo vamos a poder hacerle frente al narcotráfico? Bueno, esa es una dicotomía falsa, porque son dos luchas diferentes, son dos objetivos diferentes. Hoy día parece que ya están mezclados los tantos. Ok. Pero yo estoy absolutamente seguro, y aquí la cooperación internacional es vital. Y yo creo saber, y con conocimiento de causa te lo digo, tengo militares y policías altamente competentes que solo necesitan el respaldo político, la voluntad política de decir, ya mondoloco asunto cual. Y termina el EPP. Y va a terminar también, y va a terminar por el desarrollo social del departamento, el desarrollo económico del departamento de Concepción. Para hacer, ¿te suena? Sí. La papelera. Sí. Eso va a cambiar radicalmente. Grupo Zapac. Porque las causas de las insurrecciones irregulares suelen ser causas sociales de naturaleza económica. Exactamente, exactamente. Ministro, yo suelo terminar la entrevista preguntándole a mis entrevistados qué libro está leyendo, porque usted se me adelantó y me dijo La vieja tranza de Sergio Abreu. La vieja trenza. La vieja trenza, perdón. Pero hay un libro que me está fascinando mucho, que no lo terminé de leer, pero yo le sigo de cerca a un novelista y hoy periodista argentino, Jorge Asís, y se llama Memorias tergiversadas, que te recomiendo que lo leas, te va a encantar. Y ya que estamos aquí, en este sitio, a 50 años de la muerte de René Dávalos, recurro a su poesía. La poesía, como dice Lourdes Espínola, es un animal de caza. Todos los días hay que estar detrás. La poesía no es solamente el lujo de la palabra, el manejo del lenguaje, sino que es, por sobre todas las cosas, el murmullo del espíritu que necesitamos todos los días para sobrevivir alegremente. Muchas gracias, doctor. Un placenterazo conversar con usted. Gracias. A vos. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Bancopp, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.